Buenos días, sean bienvenidos a esta clase de inteligencia emocional. Quien les habla su facilitadora Estefanía Vivas, y hoy vamos a conversar sobre las aptitudes personales. En este caso vamos a dar un pequeño concepto sobre qué es la aptitud. La aptitud es un conjunto de valoraciones, creencias y emociones que se manifiestan hacia un objeto, situación o individuo. Por ejemplo, si una persona tiene relación con el contacto con el medio ambiente, esta persona puede actuar de una forma positiva para poder reciclar, como puede haber una segunda persona que vea desde este punto de vista de una forma negativa y no le parezca indicado poder reciclar, o como puede haber una tercera persona que el reciclar pues le funcione a él de una manera igual, ¿sí? O sea, que no para él sea algo indiferente o puede ignorar en el momento pues que la persona tome esa decisión. El término de aptitud se utiliza frecuentemente en el ámbito de la psicología, ¿sí? Porque pues bueno, nosotros nos encargamos específicamente de ver cómo se comporta ese individuo ante una sociedad, y es donde podemos analizar en relación con el contexto social y poder identificar a través del tiempo cómo se está comportando esta persona. Las aptitudes se consideran una predisposición que motiva a una persona a actuar de una determinada manera. También puede desempeñar funciones claves como el buscar, el poder procesar y responder a informaciones del entorno. Estas actitudes a veces son adquiridas o son aprendidas a lo largo de la vida y se conforman por componentes afectivos, conductuales y cognitivos. Algunas características fundamentales que presentan las aptitudes son las siguientes. Tenemos aptitudes que pueden ser dinámicas, ¿sí? Que son susceptibles al cambio y pueden generar modificaciones, ya sean de una forma flexible o inherente. También implica una carga afectiva, donde las emociones y los sentimientos siempre van a estar presentes en la conducta. También impulsan comportamientos para dar respuestas a ciertas conductas adaptativas frente a estímulos. Son evaluativas porque pues siempre nos permiten a nosotros valorar la aceptación o el rechazo de lo que estamos realizando en el momento. Son transferibles porque pueden responder a múltiples situaciones y son aplicables a distintos contextos. Y son adquiridas porque resultan de la experiencia y los conocimientos previos obtenidos a lo largo de la vida. Algunos elementos que son importantes, que interfieren en las aptitudes, pues tenemos que estar el cognitivo, el conductual y el afectivo. ¿A qué se refiere cuando decimos el cognitivo? Porque este comprende la percepción de las ideas, las opiniones y las creencias sobre un objeto, ya sea de una persona o de una situación. Por ejemplo, cuando vemos que la educación, ¿sí? La creencia que tú tienes sobre la educación, que hace que tú seas mejor persona. Está el elemento conductual, que es la forma en que la persona responde a algo o a alguien. Este puede ser una respuesta verbal o puede ser física. Por ejemplo, invertir tiempo o dinero en poder estudiar. Y un elemento afectivo son aquellos sentimientos y emociones que se ven involucrados en las experiencias que vive el individuo de una forma objetiva o situacional. Por ejemplo, sentirse orgulloso porque logró su afectividad académica. También tenemos algunos tipos de aptitudes, que está según su valencia y según su postura. Según su valencia, las aptitudes pueden ser positivas, ¿sí? Que evalúa algo de un modo más favorable. Por ejemplo, cuando una persona tiene una actitud positiva hacia la práctica de un deporte, puede disfrutar y realizarlo de una manera amena y tener buenos beneficios. Con una actitud negativa es cuando se evalúa algo desfavorable. Por ejemplo, cuando una persona tiene una actitud negativa hacia una nueva medida de aplicación, por ejemplo, en este caso, no toma decisión no correcta en un lugar de trabajo, ¿ok? La actitud ambivalente es aquella experiencia simultánea en las evaluaciones positivas y negativas. Por ejemplo, cuando tú disfrutas de tu trabajo, pero al mismo tiempo te sientes estresada y cansada. Y una actitud indiferente es considerada como algo irrelevante, ¿sí? Es decir, cuando una persona tiene una opinión formada acerca de sus creencias, ¿sí? Y pues que a nadie le puede interesar esa postura. Tenemos también los tipos de actitudes según su postura, que pues se expresan de la siguiente manera. Hay actitudes egoístas, que se trata de priorizar siempre las propias necesidades y los propios deseos sin considerar la de los demás como
primordial. Por ejemplo, cuando un niño siempre elige jugar con sus intereses y con sus amigos y es selectivo. Actitud altruista implica preocuparse por el bienestar de los demás sin buscar los beneficios personales y que pues esta pueden también afectar esas relaciones. Por ejemplo, dedicar tiempo a trabajar en un comedor comunitario. Actitud emocional se refiere a enfocarse en los sentimientos y estados y emociones de los demás. Por ejemplo, cuando notamos un amigo que está muy triste y decidimos escucharlo y apoyarlo para que esta persona pueda mejorar. Actitud proactiva. Esta implica tomar las decisiones o las iniciativas para realizar una acción o una actividad. Por ejemplo, proponer situaciones a un problema recurrente en el trabajo. Una actitud colaborativa pues consiste en cooperar con otros para un beneficio de un grupo. Por ejemplo, reunirse con compañeros para trabajar en un proyecto escolar. Está la actitud competitiva, que se refiere a buscar y destacar mediante el propio rendimiento ante los demás. Por ejemplo, entender con el fin de ganar un torneo. ¿Sí? Si yo me desenvuelvo muchísimo más, pues voy a poder obtener esa oportunidad. Actitud crítica implica evaluar y constituir aquellas ideas o acciones a nivel personal. Es decir, que yo puedo realizar sugerencias prácticas a un individuo para poderlos ayudar a mejorar y poder señalar esos errores, además de ofrecer soluciones. Una actitud agresiva se refiere a ejercer fuerza o presión ante algo que no se puede dar, pero se ponen puntos de vista que deben ser tal cual como los decide la persona. Por ejemplo, levantar la voz para imponer una opinión propia. Y la actitud permisiva, que se trata de aceptar todos los comportamientos de los demás sin cuestionar. Es decir, cuando una persona decide ignorar ciertas situaciones que están pasando de maltrato para estar tranquilo y no intervenir y que eso pues quede así para no generar una situación a lo mejor un poco más grande. También tenemos las funciones que se cumplen a través de las actitudes. Estas funciones pues pueden ser a través adaptativas e instrumentales o utilitarias. Pues esto sirve para que la persona pueda alcanzar los objetivos que le reporten beneficio en medio o fines. Están las aptitudes cognitivas que pues tienen o ayudan para poder generar un orden y simplificar la realidad en la que nos movemos, ¿sí? Tiene una función evaluativa que da una pista de orientación hacia la acción para saber qué hacer de antemano sin reflexionar. Es decir, es importante antes de poder tomar una decisión tener el pensamiento claro para poder llevar esa reflexión o poder actuar ante esa situación. Defensiva del yo o de seguridad, es decir, tenemos un mecanismo de defensa de protección de nuestros sentimientos tanto desagradables como los agradables. Sí, ahí funciona un mecanismo de defensa que podemos usar ya sea dando una respuesta negativa, alejándonos del lugar o muchas veces pues es más importante tener un pensamiento asertivo para poder tomar las decisiones. Es expresiva, manifestar lo que realmente se piensa, tomando y considerando siempre que debemos tener el pensamiento preciso para poder expresar lo que estamos sintiendo, de una forma tranquila, de una forma que permita que todo aquello que estamos sintiendo en el momento pueda salir sin generar ningún problema y ninguna afectación a la persona a la cual se le está dirigiendo. Ideológica, explicación de las desigualdades existentes en la sociedad, es decir, yo tengo mi punto de vista, puedo expresar lo que yo estoy sintiendo, mi forma de ver, mi forma de pensar, sin tener que afectar a los demás y tomando en cuenta que cada persona tiene una manera o una forma de ver las situaciones individual. No todos pueden pensar como yo necesito que piensen. Separación. Esta función aspira a ejercer un control sobre la posibilidad de que ese grupo menospreciado pueda salir de una situación de precariedad. O sea, depende de la interacción en el grupo. Es decir, buscar la manera de poder solucionar el problema que se presente ante cualquier situación de una forma individual. Y tenemos
la importancia de las aptitudes. Es importante conocer que estas aptitudes son las que forman nuestra personalidad, son las que vamos a mostrar ante la sociedad y son aquellas que van a permitir que nosotros nos desempeñemos y nos desarrollemos de una forma positiva ante el ambiente, ¿sí? Es decir, que las aptitudes intervienen en el éxito profesional y personal. Profesional, porque si tú tienes una actitud ante lo que estás realizando de una forma agradable, vas a tener buenos resultados, al igual que a nivel personal. Si tú tienes una actitud agradable ante las situaciones que se te presentan en la vida, ya sea para tener una familia, para tener unos amigos, para poder tener un trabajo estable, si tú tienes una actitud de forma agradable, vas a tener buenos resultados. Para poder tomar las mejores decisiones, la actitud siempre va a estar presente porque nos va a permitir pensar qué decisiones tomar, no de una forma egoísta, no de una forma altruista, sino viendo desde el punto de vista cómo puedo yo tener esa actitud crítica personal, donde no afecte mis emociones, donde pueda estar presente estas actitudes de toma de decisiones para poder desarrollarme en un ambiente ideal. Ser más motivadora, ¿sí? Las aptitudes, pues nosotros debemos motivarnos mucho más a aprender y a desarrollarnos, no quedarnos siempre con, cuando tenemos experiencias desagradables, muchas veces no queremos enfrentarlas o afrontarlas, sino evadirlas, y pues esto no va a permitir que nosotros podamos mejorar o podamos crecer a través de nuestra autoestima. Sino al contrario, a veces esto hace que nosotros nos opaquemos, o sea, podamos sentirnos de una manera desagradable y no queremos volver a vivir esas experiencias, pero no tenemos en cuenta que es un aprendizaje que nos va a permitir a desarrollarnos durante un proceso, ¿sí? Mejora las relaciones. Si tenemos una actitud adecuada, las relaciones tanto personales como interpersonales van a desarrollarse de una mejor manera, ¿sí? El manejo del estrés. Si tenemos una buena actitud, conocemos cómo somos nosotros, conocemos cómo nos expresamos, cómo son nuestras emociones, vamos a poder tener un buen manejo del estrés, ya que es una de las razones fundamentales que encontramos a diario en las personas, en el ser humano, que genera esas alteraciones donde podemos tener expresiones, donde podemos tener formas de pensar que puedan afectar nuestras relaciones. Más autoestima, como venía conversando hace rato. Si tú tienes o aceptas que todas esas situaciones que vives son aprendizajes para la vida, tu autoestima no va a decaer, al contrario, te va a ayudar a formar y a crecer esa autoestima para saber que esas mismas situaciones que vivimos en ese momento no las vamos a volver a repetir, o en caso tal de que lleguen a estar presentes, saber cómo vamos a manejar esas situaciones para que no se vea afectado nuestra autoestima o nuestras emociones. Y salir de la zona de confort, entender que esto nos genera tranquilidad estar en un mismo sitio, pero a veces la rutina puede afectar las emociones o la forma en cómo podemos responder ante una situación. Entonces es importante también entender que si tenemos un lugar donde nos sentimos muy cómodos, debemos entender que también podemos hacer algunos cambios o algunas modificaciones de ese ambiente para que esto no nos genere luego una costumbre que nos pueda afectar mucho más adelante. Entendiendo que, bueno, las aptitudes forman parte del desarrollo personal del ser humano, que forman parte de poder tener nosotros esa inteligencia emocional para poder entender a los demás, para poder saber cómo se desarrolla el ser humano o el individuo en un ambiente específico. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.